Estamos con Rodrigo Fonsalida, el hombre ovni de Chile. Esta es la segunda parte de este podcast y estamos súper entusiasmados por todas las cosas que nos ha contado. Así que seguimos. Ale, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo me quedé con una pregunta en el tintero. Estabas hablando mucho sobre la Patagonia, sobre Magallanes, ¿no? Punta Arenas. ¿Qué requisitos cumple esa zona para ser como un hotspot de contactismo? Wow, mira, la verdad que la Patagonia tiene una cantidad de territorio y una densidad poblacional bajísima, una cantidad de recursos acuíferos, mucha agua dulce, agua salada, montañas, minerales, energía. Es una extensión con una cantidad de recursos energéticos realmente fabulosa. Ahora, yo creo que esta gente esto lo ha tenido en su agenda, entre comillas, hace mucho más tiempo de lo que uno pudiera pensar. Cuando uno ve el primer avistamiento de Chile, entre paréntesis, registrado, es Pedro Sarmiento Gamboa. Sabemos que Pedro Sarmiento Gamboa tiene hasta un monumento allá en Punta Arenas, ¿no? Este explorador español que tiene el mejor reporte de ovni que hay en el pasado. Así que en una de sus navegaciones, en su libro sobre viaje a Magallanes, él dice, y está el registro, ¿no?, que ve un objeto como una especie de escudo salir del mar de un color rojizo, anaranjado, se coloca sobre la embarcación, después sobre la montaña y arranca. Y el tipo hace un dibujo, como ver una encuesta moderna ufológica, pero hecho en el año 1568, es decir, en el siglo XVI, allá en Magallanes, en el estrecho, Pedro Sarmiento Gamboa. Entonces uno dice, esto está hace mucho tiempo antes. Hay que ver los dioses que tuvieron Tierra del Fuego, los Selknam, ¿no?, los Onas. Esta cantidad de panteón de dioses, algunos que plantean que se resumen que algunos de estos dioses llegaron del cielo y no volvieron al cielo, sino que ingresaron a la tierra y se quedaron abajo. Sí, porque hay unos que salen debajo de la tierra. Yes. Exacto. Y el año pasado tuvimos una experiencia con Charlie, me acuerdo, la voy a contar. Estábamos a las 2:30 de la mañana desde el Tierra Patagonia, el hotel. Teníamos el Torre del Paine, 2:30, así con un viento de estos huracanados que hay en la zona. Y en un minuto nos damos vuelta, así como sincronizado, así. Y vemos hacia una zona que le llaman, donde hay unas formas pétreas, el sector de Guido, conocido como la Ciudadela. Es como una especie de castillo hecho, a mi entender, la naturaleza, y formó algo que es como hubiese hecho por el hombre, por alguna mano. Y que tengo entendido que los tehuelches, los indígenas de la zona, le tenían mucho respeto a ese lugar, porque decían que ese lugar estaba habitado por un dios llamado Hualincho. Y paguales, recordemos que son animales silvestres, y los animales crecían libremente ahí porque los indígenas no los cazaban, porque estaba Hualincho, nadie se metía. Entonces los animales crecían libres, ¿no? Miramos hacia ese sector y aparece una masa de luz blanca, así, gigante, el tamaño de un estadio, calculamos así, pero era completamente desproporcionado hacia el lugar, y hace un movimiento hacia arriba y después se mete hacia la tierra. Era como los gusanos de la película Duna, igual. Y me dice, Charlie, ¿lo viste? Me dice, sí, lo vi, pero era desproporcionado. Y le digo, ¿te das cuenta? Hualincho existe. Le dije, Hualincho existe, le dije. Y justamente ahora en el mes de, esto fue en octubre, en el mes de diciembre, un ex carabinero de la zona en Punta Arenas ve una cosa similar y la logró grabar. Tenemos el video inclusive, así que yo me saqué el sombrero. Y después, en el 6 de diciembre, un avión que venía desde Auckland, un LATAM, venía desde Auckland a Australia, pasando por la Antártida, se encuentran con una misma masa de luz. Y le tomamos esta fotografía, así, Entonces, Hualincho existe, se está manifestando por todos lados. Entonces, yo cuando veo esa cantidad de actividad, es muy semejante la temperatura que hay en la zona, un poco como la morfología a la región de Hesdalen en Noruega. En Noruega está el proyecto Hesdalen, el proyecto de detección. Es como lo mismo, pero al otro lado. Es lo mismo al otro lado. Y en Hesdalen,
bueno, como buenos noruegos, más ordenados que nosotros, tienen un proyecto de los 80 con cámara, con tal registrado. Hay que hacerlo acá en Chile. No, lo estamos haciendo, así que, pero vamos a ir un poquito más allá. Como dice la Pau, hay que hacerlo, concuerdo contigo, no puede ser. Yo no entiendo esa cuestión, me agarro la cabeza así. Este es un país que es un hervidero de ovnis, ¿sí? Y nadie hace nada. Y yo no voy a esperar porque otros hagan. Nosotros tenemos que hacerlo. Que fue un poco cuando hicimos Ion, ¿no? Que fue nosotros tomar la iniciativa. No hay que esperar a que nadie. Uno tiene que hacer las cosas. Y cuando las haces, tiene buenos resultados. Pero yo creo, Rodrigo, que cuando formamos Ion, la gente, la verdad, era como estar formando, ser cazafantasmas más o menos, porque había mucho juicio y prejuicio social al tema ufológico. Hoy en día yo creo que la gente está más preparada, está más abierta, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, tienes toda la razón. Aunque en esos años hicimos un trabajo tan bueno, tan meticuloso, que todavía me acuerdo del Tata Díaz, del Buenos Días a Todos. Una vez llegan con la Cuarta, me dice, mira Rodrigo, ya está en el Buenos Días, y el diario La Cuarta había hecho una encuesta que se llama ¿En qué creen los chilenos?, donde salían 16 creencias, y la creencia en extraterrestre ocupaba el lugar número 4. Me dice, wow, me dice, inclusive creían más en el extraterrestre que en el diablo, que en el coludo, ¿cachai? Que a lo mejor también es un extraterrestre. Claro, a esta también, altura. a esta altura, Caído, claro. un ángel caído. Sí. Bueno, la cosa es que me dice, el Tata Díaz está re contento, me dice, me parece que se ha hecho un buen trabajo, me dice. Siempre estos fenómenos luminosos han sido parte de la cultura. Yo digo, el folclore está en deuda por el hecho que tenemos la leyenda de la Chimalquena, el Chimalén, fenómenos de luz que se dan en los campos, en el sur, etcétera, la luz mala. Y siempre los folcloristas que como que con medio cobardados, medio gallina, no, nadie le ha dado la cara a la cuestión, ¿cachai? Y yo saco el sombrero siempre menciono en muchos de mis programas a un antropólogo argentino, Diego Escolar, que hizo su tesis de doctorado sobre el fenómeno de la luz mala y asume la luz mala como un fenómeno local de nuestras tierras, un fenómeno que hoy día inclusive dice que tiene hasta un sentido de pertenencia a las comunidades, ¿cachai? Porque el fenómeno de la luz ya no es tan mala, luz buena también, por el hecho de que la luz te acompaña, gente de campo dicen que se le aparece en los campos, que te ilumina los caminos cuando te pierdes. Ay, es una señal es una señal de buena suerte. Es un fenómeno de pertenencia a las comunidades. Por lo tanto, es un fenómeno local, es un fenómeno enraizado en nosotros, que hay que tomarlo como lo que él merece, no por el prejuicio de la ignorancia. Vamos a dejar de lado, siempre estuvo en estos fenómenos luminosos con nosotros. Entonces, nosotros un poco hoy día tomamos esa posta y por eso es que hemos investigado entre comillas la luz mala en Patagonia y nos hemos dado cuenta que ha sido muy buena la luz, porque cada vez que vamos nos sorprende con una situación distinta, cada vez que vamos aparece, se deja registrar en distintos tipos de manifestaciones, y que es como, y fíjate que nos despierta. La otra vez analizaba qué pasa cuando veo eso, analizaba mi psiqui y la de mi compadre, el Charlie, y decías, y me recordaba un poco un mensaje subliminal que es la película Encuentros Cercanos. Encuentros Cercanos de ese tipo, Neri, el protagonista, es como muy infantil, es como muy niño para sus cuestiones, y hay como un juego en ¿cómo se llama? En Pinocho. Inclusive aparece en un minuto Pinocho de manera, diría yo, subliminal en la película. En la etapa final de la música, Encuentro Cercano, también aparece la música de Pinocho. Pinocho no volver a ser niño, la inocencia, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que justamente lo que nos pasa con esto, y cuando los vemos, sentimos que volvemos a ser niños, podemos conectar con una especie de inocencia que nos deja completamente limpios. ¿Pero qué hacen ustedes? Porque tú cuentas que te encuentras y has tenido muchos encuentros con estas luces, con el fenómeno. ¿Qué hacen para que aparezcan tanto? Mira, tengan esa conectividad con ellos. Mira, nosotros vamos primero a los lugares donde ellos están. Hay que ir donde ellos están, no hay que hacerla del flojo. No. Si te dicen que están en tu lugar, date el trabajo y tenés que ir a la casa de ellos. Eso lo aprendí justamente del investigador argentino Daniel López, que también ellos tienen mucho trabajo con la luz mala en La Pampa, tienen unos trabajos realmente muy interesantes, y él decía, viejo, tú tenés que ir a donde ellos están, ¿no? Y entonces nosotros fuimos a donde ellos están,
Y cuando vas con una predisposición a mi entender positiva, vamos con distintos tipos de tecnología para poder captar, ¿no? Cámaras con sensores, cámaras térmicas, cámara infrarroja y Full HD. Entonces tenemos 3 formas de medir esto. Ahora, creo, no sé, puedo decir, esto siempre a mi entender da la idea que es un fenómeno que tiene una conciencia, que quizá una conciencia fuera de nuestro tiempo. Es posible que eso se apiade de la cantidad de recursos que gasta el gringo en que vayamos para allá. Estos locos se andan en medio trabajo, gastan mucha plata, ¿cachai? Ya, hagámosle el show, no sé, digo yo, ¿no? Y hemos tenido también, reconozco que las prácticas de meditación, las prácticas que hemos tenido con el contacto con el mundo de las plantas maestras también nos ha ayudado. Yo creo que es un conjunto de elementos, sobre todo, a mi entender, es la predisposición de aventurarse a ir hacia el misterio. No quedarnos pasivos, sino ser completamente activos. O sea, el que buscas, encuentra. te va a decir exacto lo mismo. El que busca encuentra. Oye, eso. Rodri, y en ese sentido, ¿tú crees que si una persona quiere tener un contacto, pueda tenerlo? Y te hago 2 preguntas. Porque además tú, en el mundo de la ufología, tú tienes como, entre comillas, la fama de ser negacionista. ¿Ya? ¿Por qué tienes esa fama? ¿Y tú crees que nosotros podemos, una persona común y corriente, de alguna manera, con técnicas de respiración, de meditación, con las ganas, con el ímpetu, podría llegar a tener un contacto? ¿O hay otros factores que tú crees que pueden interferir en que una persona sea apta para el contacto como no apta? Mira, yo pienso, como te dije al principio, que probablemente esas prácticas generan algún tipo de sensibilidad especial, y si tú estás en un lugar donde eso se está dando, lo más probable es que vas a tener una respuesta. Ahora, no es garantía. Yo veo mucha gente que se queda en las ganas, me refiero que las ganas de tener contacto se sugestionan o se inventan extraterrestres en sus cabezas y generan como especie de doble personalidad. Claro, pues yo he escuchado, ponte tú, sobre todo en redes sociales, personas que dicen, no, es que en mi mente yo sentí que me dijeron y No tuve tiene mucho comunicación valor. telepática. No tiene mucho valor. El único valor que tiene es la confirmación empírica, una cosa objetiva que no sea manipulable por tu persona, es lo que le da el peso, ¿me entiendes? Es decir, si están en una observación colectiva de algo que dice va a pasar tal día a tal hora, etcétera, y tiene gente que con un sentido crítico y son capaces de ver algo en conjunto, te creo, ¿no? Eso de la alucinación colectiva no existe, eso es una falacia. Cuando dice alucinación colectiva, viejo, la alucinación es percepción sin objeto, es un fenómeno que se da de tipo psicopatológico en personas que de repente tienen algún tema de que no andan muy bien las conexiones neuronales y fabulas algo con tu mente, tiras fuegos artificiales, pero eso pasa en estructuras que son singulares, no pueden ser colectivas. Lo que sí, la sugestión sí, de querer veo la luna así en medio de una nube, y si la gente la veo muy sensiblona, muy influenciable, les puedo inventar un ovni y van a ver y van a creer que también de un ovni. Pero eso ¿por qué? Porque el factor de sentido crítico está por el suelo y su ignorancia también es alta. Porque si tú te mantienes con un sentido crítico puro y duro, te vas a dar cuenta que es la luna, ¿me entiendes? Ahora, no es tan fácil. Yo creo que depende de la voluntad que esté del otro lado. Simple. No sé cuáles serán los parámetros que ellos tienen. Hay que tener mucho cuidado también con eso, porque yo una vez le dije a Charlie, yo cambié mi switch. ¿En qué sentido? Yo veo estos fenómenos como una expresión más de la naturaleza. Yo no los veo mistificados. Cuando empezamos a tener mayor interacciones, cuando lo veo como el paso de un delfín en el océano, una linda puesta del sol, una lluvia de meteoritos, los veo así. Voy en esa disposición para encontrarme con eso. Si yo me empiezo a mistificar, voy a empezar a darle atribuciones y voy a empezar a pelar cable y voy a empezar a contarte un cuento que no es el más sano. Y puedes llegar a crear una secta. Claro, una séptima o una octava. De tener seguidores. No es la idea. No es Claro, la idea, de la estupidez a la locura. A la Exacto. locura. Hay que verlo como eso. Ahora, si en esa circunstancia
tienes intercambio de información, hay que verlo como algo que sabe más allá que tú y bienvenido. A ver, con lo que eso hago con mi vida va a depender de mi libertad, porque estos fenómenos respetan realmente mucho la libertad. Si no, abducirían gente todos los días, cada rato, no. Respetan demasiado la libertad. Siempre me recuerdo, Amanda, no quiero. Me recuerdo un relato de una chica que fue abducida en varias oportunidades, que hasta hoy día me hace sentido lo que nos dijo ella en el año 93, que decía que en medio del secuestro ella conoció 2 grupos de esta gente. Decía que no eran extraterrestres, lo mismo, decía como que estaban en otra realidad. Decía, hay un grupo de ellos, no es que existan malos y buenos, sino que hay un grupo de ellos que dicen que somos como el forro, que somos un proyecto perdido que nos tenemos que autodestruir. Que déjenlos que se autodestruyan, son como el ajo. Y hay otros que apuestan todavía por nosotros, que esa es la lucha que hay, no es que sean malos. Enki y Enlil. Claro, exactamente. Del mito sumerio. Del mito sumerio, muy interesante. Porque eso me hace sentido. Yo pienso, desde un punto de vista sociológico, que algo que haya encontrado un nivel de desarrollo tecnológico a unos niveles brutales, necesariamente tiene que pasar por el dominio del ego, por el dominio de creer que eres capaz de poseerlo todo, de dominarlo todo. No, tienes que ser capaz de trascender eso, si no te autodestruye. Simple, como pasa con las guerras nucleares. Nosotros todavía estamos ahí en el tintero. Si eres capaz de tener un poder tan grande, capaz de superar tus propias pulsiones, necesariamente vas a trascender, vas a sobrevivir. Si no, las pulsiones te van a hacer que apretes los botones, va el poder y toda la cuestión y te autodestruyen. Por lo tanto, todo eso que traspasa dimensiones necesariamente, me entiendes, tiene que ser algo ultra evolucionado, espiritual y tecnológicamente. O sea, si una cultura no evoluciona en términos espirituales y al mismo tiempo tecnológico, no si no está equilibrado, hay un choque. Por eso cuando me dicen no, de autodestrucción. Que hay aliens que como que no tienen alma, que vienen a aprender de nosotros, las winches, es una tontera. No sé cómo. La mayor cantidad de cuando tú entrevistas personas que han sido abducidas y tienen encuentro directo y dicen que sintieron que están frente a algo como casi un amigo personal, casi alguien que conocían siempre, que tiene como una gran empatía, siempre una cuestión emocional muy potente. Pero disculpa, Ale, pero en ese sentido, ¿tú crees que hay una conexión de ellos con nosotros? Quizá nosotros tenemos algo de ADN de ellos, o hay alguna conexión. Es probable. Tienen tronco, cuello y cabeza, piernas, brazos. ¿Qué más es similar a nosotros? No. Algo hay, pero también hay leyes. Yo siento que estos tipos conocen mucho de las leyes que rondan el universo. Me gusta mucho la descripción que tienen los guaraníes de ellos. Los guaraníes a ellos les llaman los guardianes del umbral. Qué lindo. Es que el idioma guaraní es precioso. Todo es poético. No dicen él Nada, es un ladrón. no. Él es alguien que necesita eso para lograr un propósito. Sí. El diablo no es un malo, sino que no sé cuál es el nombre del diablo en guaraní, pero es el que habita en la oscuridad para hacerte caer. Qué increíble como el lenguaje crea realidad. Crea realidad. Los guardianes del umbral. Qué bonito. Entonces, quien habla de eso, me acabo de acordar, Enrique Barrios. Ah, sí, desapareció, murió hace como 2 años. Sí, murió hace 2 años. Y en su libro Ami, sí, él cuenta eso, que las sociedades en el fondo para poder evolucionar en el tiempo y prevalecer, tienen que ser sociedades colaborativas, tienen que ser sociedades donde prevalezca el amor y prevalezca el trabajo en conjunto. Necesariamente es eso. Yo creo que la relación o la interdependencia que tenemos los seres vivos en todo nivel es una lección, es una forma de indicarnos cómo tenemos que conducirnos. Exacto. ¿Me entiendes? Y eso, la interdependencia implica confianza, abrir la confianza, apoyar, ayudarnos.
porque si no hablamos de todos, nos vamos a ir a la punta del cerro. Es decir, estamos en un periodo muy crítico que vamos a ver. Me estaba acordando un poco de lo que yo pensaba antes de la pandemia, que pensé que la pandemia era una lección y íbamos a ser mejores seres humanos, pues salí ahí y seguimos siendo igual y peores. No hemos aprendido nada. Mira, te voy a llevar de nuevo a Magallanes, Ya. por el cual tengo mucho amor. Yo soy de Tierra del Fuego, ¿sabes? Pero tú acabas de decir, esta gente, una, es súper tecnológica y efectivamente, si es real que vienen de un planeta a miles de Puede años ser, luz puede ser. y una civilización que tecnológicamente ha evolucionado, es porque ha sobrevivido a las guerras, porque ha podido interponer el bien común de su civilización a causas más mezquinas. Entonces, es difícil creer que alguien tan evolucionado venga a tratarnos de monos. Aunque sí podemos ser Yo la creo que granja que decía el cura aquel. Y me recuerdo el caso de Juan Maldonado en Río Los Ciervos, en Punta Arenas, donde hay un contacto con seres extraterrestres, llamémoslo así. No sé si eran de otra dimensión, intraterreno, whatever. Y resulta que este personaje, que era, llamémoslo como era, un peón súper bruto, analfabeto probablemente, que después de una serie de contactos tiene avances significativos de conocimiento, superiores incluso a gente de la Universidad de Magallanes que en su minuto hizo pruebas, psicólogos, etc. Yo sé que a ti te gusta mucho el tema de Juan Maldonado. Sí, muchísimo. Cuéntanos un poquitito de cuál ha sido tu experiencia con el caso. Mira, mi experiencia, mi primer ¿Puedes acercamiento. contar el caso para caer en Muy el bien. desarrollo? Mi acercamiento fue por el gran Eugenio Bamonde, investigador local, que fue uno de los pioneros, diría yo, de estos llaneros solitarios que hablaban, cuando nadie hablaba de estas cosas, y hacía su programa, el Club del Misterio, no me acuerdo cómo se llamaba. Y él conoce, efectivamente, le escribe a Juan Maldonado por lo que le está viviendo. Él era una persona que no tenía, tengo entendido, ni primero básico, un peón ahí de una estancia, y él junto con un compañero de faena y su jefe contemplan la aparición de un objeto volador no identificado que desciende sobre la estancia de, ¿cómo se llama el amigo? Sobre Valdés. Solo Saldívar. Sobre Saldívar, perdón. En Río Los Ciervos. En el sector de Río Los Ciervos, sobre Saldívar. Y él contempla este objeto y sale como diría yo, como una especie de autómata. Retorna al lugar y al minuto de salir y aparecer el ovni se produce un apagón y se produce una parálisis de todos los elementos de tipo electrónico, etcétera. Eso hasta hoy día creo que tengo entendido que en la estancia hay un reloj que está parado desde esa época. Y él vuelve y él señala que haber tenido un encuentro con unos seres que eran como angelicales, que eran muy bellos, que eran como medio transparentes, así, muy bellos. Y que lo iban a volver a secuestrar, es decir, lo iban a volver a contactar y le dan un mensaje determinado. Y lo interesante del caso de justamente Juan Maldonado es el hecho de que despertó la curiosidad de justamente Eugenio Bamonde y otros investigadores locales que lograron testear las capacidades con las cuales él quedó después de ese encuentro. Es decir, él quedó con capacidades realmente increíbles, sobre todo telepáticas. Es decir, le hacían, tengo entendido, juegos con el naipe famoso Zener, lo colocaban en otra habitación, naipes que tienen
para medir la telepatía, son figuras. Está en otra habitación y una persona hacía un emisor y era el receptor y le acertaba al 100% todo. Le adivinaba el pensamiento a distancia, hacía un montón de cosas así que eran realmente sorprendentes. Y en un minuto, Juan Maldonado señala que estos seres querían contactar con más gente y hacen una invitación para contactar con alguna de las personas que ellos sabían que iban a saber de la experiencia de Juan Maldonado. Y el día del famoso contacto, que deberían haber llegado unas 5 o 6 personas, llegan 40 a la casa. Sí, no hay gente, todos querían ver a los aliens y que la escoba. Dicen, no están aquí, se nos desbordó, pero un día que había mucha nieve, tengo entendido. Sí, había una tormenta de nieve ese día. Exacto, y ven salir a Juan Maldonado en camisa, así, como se dice, hace un estado casi hipnótico. Sale, hay un científico local que era parte de este grupo de investigadores que lo sigue, va siguiéndolo por las huellas, de repente desaparecen las huellas, llega una cerca, no había Maldonado, no había nadie. Y era imposible desaparecer de eso. Y después vuelve. Después él retorna, cuenta, y después vuelve Maldonado y vuelve completamente seco. Y tengo entendido, parece sangrando, no recuerdo. Pero vuelve seco y con el cuerpo caliente. Una cosa muy, muy, muy extraña. Bueno, a partir de ese instante empiezan a haber un montón de fenómenos con Juan Maldonado. Tenía una capacidad de resistencia a las altas temperaturas. Tengo entendido que hay una chimenea de gas magallánica, unas que tú no te puedes acercar a menos de 20 metros, y él dormía al lado, así, y ni se quemaba. Se contaban también las levitaciones de Juan Maldonado. Yo supe una de ellas, que una vez que lo invitan sus compañeros de faena a una de las estancias a comerse un asado, él pide que quería descansar y lo van a buscar a la habitación, tocan la puerta y no abría, la abren y estaba levitando. Entonces, no conozco de gente que levite todos los días, una cosa. Y por otro lado también tenía no por el fenómeno ovni, por lo menos. Claro. Entonces, y un montón de anécdotas. Una de las cosas más interesantes, al dueño de la estancia, de Sor Saldívar, una vez se le pierden unos objetos, le pide a Juan Maldonado que por favor lo ayudara. Yo siempre digo a Juan Maldonado el ejemplo del Superman a la chilena. Llega con superpoder y te va a ir re mal. Y el tipo hace un escaneo con visión remota y descubre al ladrón y descubre hasta dónde estaban las cosas robadas. Y van y confirmaron, estaban las cosas donde él dijo, y descubre el ladrón. Al otro día, este señor tenía a 6 de los trabajadores que se estaban despidiendo, que se iban. O se queda él o nos quedamos nosotros. Muertos de susto. Claro, y les salía más económico echar a uno que echar a 6. Sí, bueno, de hecho, ya los últimos años de Juan Maldonado, él porula por Cerro Sombrero, por Estancia, no me acuerdo si era Limacho, Quillota, que es donde finalmente muere, pero finalmente se contacta con un montón de gente, trata de hacer una vida común, como pasar piola. Y no podía. Y era imposible. Y siempre imposible, porque siempre salían sus superpoderes a relucir, o lo veían levitando, te leía la mente, o un montón de otras cosas. Y la gente se aterraba. Cada golpe eléctrico curaba, sanaba. Y la gente se aterraba. Y todos lo chuteaban de un lugar a otro. Entonces era realmente sorprendente lo de Juan Maldonado, porque para mí entendí uno de los casos con mayor cantidad de testigos. Como te contaba, tomó hasta contacto una persona por mí por Facebook que me contó que una tía del amigo que contactaba era amiga de Juan Maldonado. Me contó y decía: oye, me contó que él una vez le frió los huevos arriba de una paila con solo mirarlo. Se le dijo coloca los huevos y empezó a mirar y le frió los huevos. Y el tipo tenía unas capacidades así asombrosas, aparte que no tenía una estructura intelectual como para... hablaba en términos de física, daba con charlas de física cuántica en aquellos tiempos. Cuando yo era chico en Punta Arenas decían que él contaba, que tenía conocimientos matemáticos muy desarrollados,
Y que bueno, nunca fue muy fuerte, entonces me impresionaba. Y que el tipo conocía, por ejemplo, cómo se habían construido las pirámides. Sí. Que era una cosa así como súper loca. Exacto. Mira, a mí me llaman la atención dos cosas. Una, que me gustaría investigar más en profundidad, la famosa cueva de los tallos. Ecuador, Perú. Bueno, el descubridor Juan Morix de las cuevas de los tallos, ¿sabes por qué descubrió las cuevas de los tallos? Porque vino a hablar con un contactado en Punta Arenas en los 70. Wow. Y él le indicó dónde estaban. Bueno, te voy a contar una Y- historia de la cueva de los tallos del padre. ¿Cómo se llama? No era Crespi. No, el padre, no el Crespi. Crespi, ¿no? Sí, pues, Crespi. Sí, pues, el Sí, salesiano sí, que sí, tenía sí. el museo. Sí. Bueno, hay videos donde él muestra la colección, estas láminas de Wow, oro, sí, la sí, biblioteca sí, de sí, oro sí. de la cueva de los tallos. Y el tipo en el video dice: esto es increíble. Habla así como Curi, esto es increíble porque aquí están los misterios del mundo. La Atlántida, los sumerios, Tierra del Fuego. Y sigue hablando. Y yo como fueguino digo: ¿cuál es el misterio de Tierra del Fuego? A pesar de que Tierra del Fuego hay en la historia. Sí. Pero, ¿qué es lo que sabía él que no sabemos nosotros? Qué Acá heavy, Rodrigo nos qué- está contando. Bueno, el gran Eugenio Bamonde hizo un libro, Encuentro Río de los Ciervos, donde Eugenio no se dio cuenta de un detalle. Y digo importante porque tampoco me di cuenta, fue el Toño Peña, miembro de Ayón también, de la segunda horneada, camada, compañero mío de sociología de la universidad. Yo le presto el libro a Antonio Peña por ahí por el año 2000. Está editado el 2001, en enero del 2001 está editado. Por ahí por febrero le paso el libro. Y me llama un día: tenés que venir para acá. Año 2002. A principios del 2002. Que tenéis que venir para acá, para el libro arriba de los ciervos, la cuestión. Voy y me dice: mira, lee la página de tanto. Y efectivamente hay una transcripción de una hipnosis regresiva que está redactada por el gran Eugenio Bamonde y donde efectivamente Juan Maldonado está en una especie como de camilla custodiada por dos aliens, está en el ovni y le están mostrando una escena que va a cambiar la historia de la humanidad. Dice: estoy viendo algo, me está mostrando algo que cambia la historia. Ya. Y ya, pues cuéntanos, ¿de qué se trata? No les puedo contar. No. ¿Qué hay con la vena así? Pero por favor, ¿Y no contó? No les puedo contar. Pero danos una pista. 911. No. Está escrito. Y el libro está editado en enero del 2001. Imposible que haya sabido la Torre Gemela. Yo le mostré el libro a Eugenio. Eugenio dijo: no me di cuenta de esto. Me golpeaste, no tenía idea. ¿Viste que hay mucha más información de Juan Maldonado que sigue sorprendiendo y realmente es alucinante? Para mí el mejor caso de secuestro que hay en Chile, uno de los mejores casos de secuestro del mundo por la cantidad de evidencia, la cantidad de data. Él iba junto con Juan Maldonado, perdón, con Eugenio Bamonde al kilómetro 50, no sé por qué iban para allá, y después me empiezo a encontrar con kilos de secuestro en esa zona. La descripción de los aliens se siguen dando en la misma zona. Y todo el sector de leñadura, que es más hacia el norte. Siempre hay el clásico que fue a hacer un asado, que fue a chupar con los amigos, que fue a pescar, que fue a hacer no sé qué, y que aparece alguien que se baja de un platillo volador Sí, que aterriza ahí. sí. Quizás son buenos para el asado. O son Oye. magallánicos de otra dimensión. Puede ser. Son chilenos. De otro tiempo, claro. Bueno, en la Antártica, perdona, hay un montón de casos. Bueno, esta cuestión que dice que las pirámides, no sé qué, pero no sé, hay un piloto español de helicóptero que decía que veía estos mismos bloques que aparecen en el estrecho de Magallanes que salen del agua y que se vuelven a meter. Que hay Ovni. videos en YouTube, ovnis. A ¿Pero mí me- serán verdad? Es que depende de qué español habla. Ah, ya no me acuerdo el
apellido, pero es un piloto español de helicóptero que... No, el Tartaria que habla, pero que... Mr. No. Tartaria. No, es un tipo que lo contrató una empresa que creo que Sí, era que suiza. dice que unos cubos y toda la cuestión. Exactamente, y Pero le el dijeron que problema, tenía que pero el ser. problema es que si yo lo vi, yo lo seguí en internet y me... Ahora ya está cebado, ahora se volvió como Sicto Paz, Sí, como sí, Benítez, no, pero que ya está mesiánico. delirando y está directamente mintiendo cuando dice que no, que es imposible, que nadie no te dejan entrar a la Antártida, que la cuestión. Él le habla a la gente que está por allá por Europa, que están lejos de la Antártida. La Antártida nosotros la tenemos acá al lado, entonces sabemos cómo se maneja. El cuento que él cuenta, efectivamente, para gente que ignora lo que se mueve acá. Pero la Antártida no es lo que él cuenta. Tú tocaste el tema de los tallos. ¿Por qué te interesa el tema de la cueva de los tallos? Tengo amigos que han investigado los tallos, como Alex Cionetti, que hizo una expedición a los tallos hace un tiempo atrás. Todo el tema del mundo subterráneo lo encuentro realmente increíble. Ahora El encuentro inframundo. el inframundo, pero encuentro increíble que Juan Morix finalmente le dan acá, tiene que venir a Magallanes a hablar con un abducido. Nunca dijo quién era, que le da información sobre los tallos. No habrá sido Juan Maldonado. Y en la misma época, más o menos, 77, por ahí. Entonces, me llama la atención los tallos, por el hecho, bueno, un gran amigo, el Camilo Valdivieso, que es arqueólogo, con el cual tuvimos un encuentro con un ovni en el kilómetro famoso 50, el 2018. Camilo tuvo la posibilidad de ir a una reunión invitada por una gran investigadora argentina, que era amiga de Morix. Fue una reunión que esta reunión estaba efectivamente pactada después que la secretaria de Juan Morix ya cumpliera el ciclo de los 30 años que ella tenía que guardarse una información. Cuando ella viajó con Juan Morix al sector de los tallos, hay entradas por otros lados que él nunca las hizo públicas. Y ella participó en una de esas expediciones, pero cuando llegaron a un punto determinado, le señaló que prometiera que guardar el secreto por 30 años. Y así fue. Y a esos 30 años que se cumplió, esta amiga investigadora invitó justamente a mi amigo y a alguien más. No suenan más de 3. Me contó que habló con esta mujer, que era la secretaria de Juan Morix, que le contó que efectivamente ingresaron por un lugar que no es el lugar convencional. Pero lo más fascinante de todo es entrar por una especie de habitación gigante con unos sillones de piedra también que eran enormes, y unas mesas y unas sillas y al lado de las mesas. Todo era enorme, todo era gigante, pero era una habitación construida. El padre Crispe en su museo en Ecuador tenía coronas gigantes, guitarras de 4 o 5 veces el tamaño de una guitarra de ahora. Wow. O un instrumento tipo un laúd, hechos de oro. Y bueno, todo eso. A ver, para la gente que no conoce la cueva de los tallos se llama la cueva de los tallos porque los tallos son unos pájaros nocturnos que viven en una cueva que está Exacto. casi en la frontera de Perú con Ecuador. Exacto. Y este personaje descubre esta cueva y había un cura que era el padre Crispi que los jíbaros, creo que eran, Sí. le habían regalado. Exactamente. Le habían regalado para que él cuide a este salesiano una biblioteca de láminas de oro que contaban como la historia de la humanidad. Y si Exactamente. tú la ves, y la pueden buscar en internet, tú ves esas láminas de oro y son grabados que es una mezcla entre una cultura egipcia, sumeria y lo que podríamos decir Atlante, ¿cachai? Y está la importancia de la cueva de los tallos que un tiempo después de que se da la luz, bueno, con Daniken, creo que en El oro de los dioses, hizo como un tongo donde él no entró a la cueva, pero en el libro sale que se entró, que de hecho Morita estaba emputecido porque decía este bueno era un trucho. Sí. Pero bueno, y al tiempo después, Inglaterra con Estados Unidos hacen una expedición, creo que fue Inglaterra, y llevan incluso a Neil Armstrong. Sí. Y los locos se meten con un ejército de personas y sacan muchísimas cajas que el gobierno de Ecuador no tuvo ni siquiera conocimiento de qué se llevaron. Y es una ciudadela de piedra muy parecida a la ciudadela que encontraron hace unos años atrás en Rusia, que es una ciudad subterránea, obviamente con ángulos súper rectos, con arquitectura, donde hubo algo, donde alguien habitó algo. Yes.
Increíble. Yo cada vez... Mira, este lugar, yo voy a conectar esto un poco con lo que estamos haciendo en Magallanes, la famosa Ciudadela, que está en el sector de Valle de los Baguales. Este lugar, me acuerdo la primera vez que estuvimos en la zona fue por ahí por el 2017. Estamos recorriendo y a separar el vehículo Charlie, donde digamos se baja ese, ahí hay algo, no sé, repito, indícale este lugar, la famosa Ciudadela. Bueno, la cosa es que hicimos, nos contaban que la gente, que había poca investigación en la zona porque no la podías escalar por el tipo de piedra calcárea, te pueden sacar la mugre, no podías meter drones por los vientos, es decir, nadie tenía mucho interés. Nosotros, bueno, se contrató un helicóptero enorme, muy pesado. Me acuerdo que ingresamos a la Ciudadela así, con el helicóptero. No te miento, yo en un minuto veo que nos enfrentamos, había una especie de torreta y hay un lugar que es idéntico a un templo budista tibetano, así que tiene hasta puerta. La puerta, los túmulos al lado de los templos budistas, es igual, estaba con poco nieve, pero se notaba que había una estructura ese, pero como la naturaleza es hace cosas tan simétricas con puertas, no me cabía mucho. Y posteriormente tenemos una reunión con un historiador local de allá de Punta Arenas, no recuerdo el nombre de él, pero nos envió un libro del año 1870 y tanto. ¿Será Mateo Martini? Capaz, voy a intentar abrir, pero nos envió un libro de un explorador francés que habla sobre las maravillas de Magallanes. Y este explorador francés habla de esa zona, que él está haciendo una expedición y encuentra una caverna que él le denomina la Cueva Maravilla. Y esta Cueva Maravilla era una cueva con columnas, como las columnas griegas, y paredes vitrificadas, que te llevan como un mundo subterráneo. El tipo la describe. En la misma zona. El tipo era un cronista, no sabía ni de Fondén. Entonces estamos remetidos con el Charlie de encontrar, porque él me decía, hay mucha gente, pero hay gente que le interesaba, me dijo este historiador, conocer dónde puede estar en la inmediación, en la famosa Cueva Maravilla, pero la idea que es posible que haya habido un mundo subterráneo. A mí me llamó la atención como Gualincho se metió, no salió volando hacia el cielo, sino que hizo esto y se metió para abajo. Digo Gualincho, no sé lo que es, pero yo le di sobrenombre. Pero creo que hay mucho que hacer ahí. En un minuto estaba tan embalado Charlie y me dijo, quiero comprar la Ciudadela para que investigue. Capaz. Así es su capaz. propio Skinwalker. Sí, es lo mismo. Mandamos a los abogados y todo el tema, a ver quién está, porque la Ciudadela son varios dueños, tengo entendido. Porque hay una parte que está para Argentina, inclusive. Y la idea nuestra es tener una especie de mirador como el Skinwalker. Inclusive tenemos invitados ahí a John Alexander, que estuvo en Segunda Ordo, y ya nos dijo John que quiere conocer la zona. Y yo creo que Magallanes tiene mucho, hoy día, en esta época, que dar. Hoy día tiene mucho que mostrarnos y mucho que descubrir. Y cosas que están frescas, que están muy puras. Que no está contaminado como TikTok, como tal, el marciano, no sé qué. No. Ahí está todo como puro todavía. Y por la naturaleza se encarga. A mí me llama la atención. De aislar el lugar. Me llama la atención que en los lugares donde mayor concentración de observación hay un sector que se llama Cabeza de Mar. ¿Cómo se llama? Sí, Cabeza de Mar, a la salida de Punta Arenas, deben ser unos 50 kilómetros hacia el sur. En Cabeza de Mar tenemos una cantidad de reportes de objetos submarinos no identificados que salen, pero ya es apoteósico, inclusive reportes de la Armada que van saliendo. Pero resulta que Cabeza de Mar es súper complicado porque los vientos que son... Yo te voy a contar una historia. Cuando yo estaba estudiando en la U, bueno, típico iba a vacaciones de verano, vacaciones de invierno a Punta Arenas, en la época que se podía fumar en los aviones, que se podía chupar, sí. todo eso, y siempre he tenido como, a donde voy, siempre da lo mismo, que sea Europa, Estados Unidos, América Latina o dentro de Chile, siempre le pregunto a alguna azafata, algún sobrecargo. Tripulante cabina, por favor. Muy bien. No es tripulante cabina. Bueno, oye, ¿has visto algo?
siempre me dicen que por Ecuador se ve, siempre. ¿Cachai? Pero una vez, una tripulante de cabina me dijo que iban volando y viste que cuando uno va a aterrizar en el aeropuerto Presidente Ibañez en Punta Arenas, tienes que llegar hasta Tierra del Fuego y das la vuelta para enfrentarse al viento y poder aterrizar y todo eso. Y dice que están dando la vuelta y de repente todo el avión vio una ciudad iluminada bajo el estrecho de Magallanes. Y la loca lo contaba, decía, yo te puedo dar los datos, no sé qué, y ya está, weón, fui arriba del avión, me acuerdo de eso, ¿cachai? Y tampoco me interesaba el tema, porque yo era súper chico y ahora me interesa de viejo, ¿cachai? Entonces, me quedé siempre como con esa imagen de ver una ciudad en el estrecho de Magallanes. Mira, es que te voy a conectar con una historia que me contó ella que no se acuerda. No. Fue una tripulante cabina y una vez la Pau me llamó y me dijo, Rodrigo, iba camino a Punta Arenas y hablé con un empresario de allá de la zona que hizo haber sido abducido y se acordaba de la abducción y que lo llevaron a una ciudad bajo el estrecho de Magallanes. ¿Te acordás? Sí. ¡Ah, bien! Yes. ¿Se acuerda? Me acuerdo. Wow. Bien. Sí. No, lo que pasa es que, bueno, yo estoy muy relacionada con el mundo de la aeronáutica y Yes. me han contado cada cosa que realmente increíble. Sorprendente. Sí. Bueno, y ojo que ahí de repente el año antepasado, viniendo de Nueva York a Santiago, me reconoció un agente de la tripulación en el vuelo 5, tanto, no voy a... Y me dicen, don Rodrigo, la cuestión, y una, justamente, ¿cómo se llama? Tripulante cadena. Tripulante cadena me dice, ¿sabes qué? Nosotros venimos viendo un ovni en 5 vuelos, pasando sobre Antofagasta, y nos empieza a seguir. Y este objeto suelta otros objetos menores, y nos sigue por cerca de 1 hora, me dice. Y yo empecé a conversar con otras tripulantes de cabina y hasta me trajeron al capitán de vuelo. El capitán me dice, mira Rodrigo, yo llevo 33 años volando y nunca había visto eso, una cosa de ese tipo, ¿y por qué no le dan el reporte de aeronáutica? No, nos da una paja, ni los pescaron, ¿cachai? Y me dijeron, bueno, vamos a pasar por ahí, pues. Entonces lo vamos a despertar. Por favor, despierte, pasemos frente a Antofagasta. Yo me intenté dormir porque con esa cuestión la adrenalina está súper alta, no es difícil dormir, pero de repente cerca de las 4 me tocan el hombro. Venga para acá. Salgo al lugar donde estaba y me tenían, fueron súper paleteados, me tenían en un lugar así preparado para ver el objeto, así, con unas cortinas cerradas, no sé cómo lo hicieron, ¿cachai? Súper buena onda la gente. Me meto y tengo una ventanita, miro la ventana, veo la hélice, la ala del avión y una pelota naranja así siguiéndose al lado, ¿cachai? De repente esa pelota acelera y se transforma en una pelota blanca y la pelota empieza a pulsar. Y yo agarré el teléfono y lo capté, pues. Después el objeto bajaba, volvía a hacer esto y soltaba unas pelotitas, pero las pelotitas no lograron ser captadas, pero logré capturar gran parte del incidente. Efectivamente estuvo cerca de 1 hora, calculo que viajaba a 800 kilómetros más o menos por hora, que viajan en 1 hora 800 kilómetros, y lo acompañé, después se retira. Pero dejé el registro y yo les agradecí por un montón. Dije, wow, estas cosas están pasando hoy día, ¿cachai? Sí, pero hace rato que están pasando. Están pasando. ¿Tú crees, sí. Rodrigo, que nosotros como cultura, como seres humanos, estamos preparados como para poder tener un encuentro con una raza distinta a nosotros? Como cultura, si hablamos de globalidad, recuerda que el mundo está lleno de muchas culturas. Tenemos el mundo musulmán, el mundo budista, el mundo cristiano, etcétera. En general, el ser humano. ¿Tú lo ves preparado o estamos muy mal? Va a depender del condicionamiento cultural. El mundo musulmán lo veo difícil. El budista no lo veo tan difícil. El cristiano... Mahoma subió a los... verdad, Mahoma, pero yo te digo... un caballo. Pero no tenemos... Yo pertenezco a una coalición mundial de investigación de OVNI llamado ICERS, que estamos con varios proyectos interesantes. Algunos de ellos abrir el debate de Naciones Unidas, el proyecto Titán. Y tuvimos
un delegado del mundo musulmán y él mismo nos decía que era complicado, que ellos son súper antropocéntricos, no interpretan estas tampoco interpretan literales lo que tú me dices, pero no se dan la idea de que estemos acompañados por otras criaturas. Probablemente haya otros elementos del mundo musulmán que no conocemos que puedan ser más abiertos, porque así es la realidad. El mundo cristiano es camaleónico, se adapta. El catolicismo se va a adaptar, lo aprendió en la historia, ¿no? Se va a adaptar, no se van a querer quedar fuera. El mundo más evangélico va a ser complicado porque hay algunos que ven en esto el demonio, ven el demonio, ¡ah! ¿No? El budismo no, el budismo lo hallo mucho más adaptable, quizás la corriente filosófica más adaptable, porque siempre Siddhartha Gautama, el Buda, al igual que el taoísmo, hablan de la relación del hombre con el universo, etc. Entonces no le es tan complicado. Ahora lo que hallo es la lectura de que si esto se hiciera muy evidente, van a empezar las principales preguntas: ¿qué sistema económico tienen? ¿Qué combustible usan? Y ¿Cómo pagan los créditos? ¿Y qué va a pasar acá? ¿Entiendes? Es decir, eso de rebote nos llega a nosotros. Ahí puede destruirse todo lo que es el sistema económico, el sistema político, el sistema de creencia, el sistema de salud, sería de una tecnología, revolución. Todo cambia. de combustible. Sí, pero sería de mucho dolor, de más sangre de lo que podríamos ver. Yo creo que ellos están conscientes. Antes de esperar una cosa así, quizás cómo será el plan, porque igual antes de eso podemos destruirnos por las ojidas nucleares que hay en el mundo. Quizás ellos pueden intervenir, no sé, pero es complicado, no es fácil. Entonces, esa es la última pregunta, porque ya se nos apagaron las velas. Chuta, Ya estamos Sí. cerrando. Hasta pasó que las volando. velas no ardan, literal. Literal. Sí, así es. ¿Cierto? Entonces, ¿crees tú que va a llegar el minuto en que vamos a saber quiénes son? me acordaste las palabras de Armando Valdés cuando: ustedes nunca sabrán quiénes somos ni de dónde venimos, pero volveremos. Buenísimo. No hay mejor cierre que aquello. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos de noche. Para los que nos ven de día, de mañana, de lo que sea, que tengan una hermosa jornada. Rodrigo, muchísimas gracias. muchísimas Esta es tu Muchas casa. gracias. Gracias, Muchas Te gracias. vamos a invitar de nuevo, seguro. Gracias. Más cerca de lo que Yes. tú crees. Ay, buenísimo. Muchas gracias. Gracias.